Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esperemos que estéis muy bien. Hoy, como podéis ver, estamos en las oficinas de una de las principales empresas del sector, como es NICE, y vamos a tener una charla con el director comercial en España de NICE, y esperemos que os sea interesante porque vamos a hablar sobre muchos aspectos del sector, sobre la domótica en general y en particular en los productos de esta gran empresa, y bueno, seguro que os puede resultar de interés. Enrique, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Pedro, pues bien, encantado de recibiros y de charlar con vosotros, que siempre es muy interesante, muy ilustrativo. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues yo creo que debemos empezar diciendo un poco dónde estamos, ¿no? La gente probablemente, si conoce el sector de la domótica y no lo conoce muy bien, dirá, pero NICE es una empresa de motores, ¿por qué está en un podcast de domótica? Cuéntanos un poco la historia de la empresa y cómo habéis llegado a meteros en este sector. Bueno, pues si me permites, te cuento primero el hoy del grupo. Nosotros somos una multinacional que tenemos nuestra sede en la ciudad de Oderzo, que para situarnos está a unos 40 kilómetros de Venecia, 30 de Treviso, en la región del Véneto, en Italia. Tenemos presencia comercial, vendemos nuestros productos en más de 100 países de este mundo. Tenemos presencia con filiales en 28 países, repartidos en los 5 continentes. Contamos con 13 centros productivos y tenemos 21 centros de investigación, desarrollo e innovación para mejor adaptarnos a los diferentes mercados en los que nos desenvolvemos. En el grupo actualmente trabajamos algo más de 2.000 personas, de los cuales un 52%, un poquito más de la mitad, aquí en Europa, un 35% en el continente americano, sea del norte que del sur, que en ambos continentes tenemos distribución y fabricación, y un 13% en el resto del mundo. Bueno, y ahora, si te claro, cuento entonces, un poco... cuando uno escucha esos números, se pregunta, ¿y cómo habéis llegado a un sector tan pequeño? Porque vamos a ser sinceros, el sector de la domótica es un sector pequeño, vosotros venís de sectores más grandes. ¿Cómo habéis aterrizado en este sector pequeño y por qué el interés? Bueno, yo si me permite, si ves la historia, prácticamente era una consecuencia lógica de nuestra trayectoria. Nosotros somos una empresa relativamente joven, empezamos en el año 93. Empezamos con el diseño y la fabricación de automatismos para puertas de garaje, cancelas, correderas, basculantes, los mandos a distancia y demás. Y ese es nuestro arranque, nuestro inicio de actividad. En el año 2000 ya entendíamos que teníamos que dar más soluciones y empezamos a fabricar automatismos para protección solar, para el mundo de la protección solar. Motores para toldo, motores para cortinas, persianas y sus accesorios. Continuando con esa vocación de dar cada vez más soluciones a nuestros clientes, a nuestro mercado. En el año 2008 ampliamos nuestro portafolio con soluciones para puertas industriales y de grandes dimensiones, y ahí empezamos una nueva andadura también en el 2008, con la incorporación en nuestro portafolio de alarmas wireless, sistemas de alarma inalámbricos. 2010 es un año importante en la historia del grupo porque entran a formar parte dos empresas históricas, cada uno en su sector, como una es Lero. Lero es una empresa alemana, líder mundial en la fabricación de sistemas para protección solar, ya de interior que de exterior, motores para veneciana, motores para pérgola, fachada, etcétera, fundada en el año 1964. Y la segunda empresa que entra a formar parte en el grupo en el 2010 es ACM. ACM es el líder mundial en la fabricación de motores para cierre enrollable, cierre de motores de centro de eje. En el 2018 vimos que de nuevo la demanda del mercado era creciente en cuanto a soluciones automatizadas y decidimos adquirir la firma Fibaro. Ahí es donde nosotros empezamos a conocer. Efectivamente, es cuando inicia nuestro desembarco en el mundo de la integración domótica. Y reforzamos nuestra propuesta de valor con la adquisición, con la incorporación al grupo de un gigante en Estados Unidos, que es el grupo Nortec, que tiene empresas referentes en el mundo de la integración premium, como son Elan, como son Speakercraft o Pro Efficiency, o como es Geffen en el mundo del audio a través de IP. Y bueno, ya está aquí. Claro, entonces ya construís así ya. Nosotros, como sabéis, Fibaro es una empresa pequeña, polaca, que empieza a sacar una serie de productos en la tecnología inalámbrica Z-Wave, cuando nosotros somos parte del mundo de los frikis domóticos, pero cuando los frikis domóticos empezamos a tocar estos productos,
nos damos cuenta que estos señores se han puesto rápidamente el número 1 del mercado. Cuando todas estas empresas de Z-Wave, que hay varias en Europa, queremos aclararle a los oyentes que Z-Wave es la, digamos, marca inalámbrica domótica europea y pelea contra Zigbee, que también lo habréis escuchado, que es la marca de equipos domóticos inalámbricos americana, ¿no? Entonces, aquí en Europa empiezan a salir fabricantes de Z-Wave y estos señores se ponen rápidamente número 1. Creo yo que por el diseño de los productos, hacen unos diseños de productos muy estilo Apple, que les lleva rápidamente a colocarse de los primeros del mercado. ¿Qué os llamó la atención? Tú puedes decir, ¿por qué os llamó la atención Fíbaro con respecto al resto? Fundamentalmente, y si me permite la inmodestia también, Nice se distinguía en sus actividades precedentes en un cuidado diseño del producto, de la calidad percibida del producto, por supuesto de la calidad en general, y Fíbaro realmente era como un alter ego en el mundo de la domótica para Nice. Además, contemporáneamente, la propuesta de Fíbaro encajaba con nuestra idea de dar soluciones a 360 grados. Fíbaro en aquel momento, como tú bien dices, era un referente dentro del mundo de la integración domótica inalámbrica y lo sigue siendo hoy día, ya también bajo la marca de Nice Integración, y nos permitía el desarrollar esta idea de dar soluciones a 360 grados de un modo fiable, de un modo seguro, de un modo práctico, escalable, y se adaptaban muchísimo a la vocación que tenía de crecimiento en aportar soluciones. Bueno, y aparte todo lo que le habéis metido detrás con una marca como Nice, ¿no? O sea, claro, efectivamente, no solo nos hemos quedado en Z-Wave, que si me permiten la cuña, a diferencia de Zigbee, un protocolo que es mucho más seguro, a nivel de estable, mucho más estable por la tecnología tipo malla, pero fundamentalmente la seguridad. Pero no nos hemos quedado hoy. Hemos habilitado nuestro hub, sea el Yubi que el Yubi Pro, con capacidad para interactuar con diferentes protocolos y diferentes soluciones, incluso de terceros, para que realmente sea el referente dentro del instalador. Eso lo vamos a ver luego, que es cómo os estáis integrando con los otros protocolos, que es además lo que más nos gusta a nosotros porque nos permite ampliar las miras. En ese sentido, ahora te preguntaría un poco, Enrique, ¿y cómo estáis viendo la evolución vuestra después de vuestra entrada, la evolución dentro del sector de la domótica? ¿Cómo veis el sector en general? Habéis entrado y ahora, bueno, tenéis que buscar vuestro sitio, evidentemente. Sí. ¿Cómo os está yendo, por decírtelo de un modo más sencillo? ¿Cómo os está yendo? Pues sinceramente estamos muy contentos de cuál es nuestra evolución dentro del sector. Evidentemente hemos tenido un proceso de aprendizaje para identificar cuáles eran los trends de crecimiento y cuál era la evolución del sector en función de las demandas de su usuario, de su usuario final y de las tendencias del mercado. Y luego, básicamente, gran parte del éxito que estamos teniendo es porque básicamente somos capaces de integrar ya prácticamente todas las soluciones que se van aportando, al mercado. Un poco para seguir siendo el referente en nuestra ambición de popularizar, democratizar la domótica y hacerla accesible a todos los mercados, a todos los segmentos del mercado. Porque, ¿cómo ves tú, qué crees tú que aporta, desde vuestro punto de vista como fabricante, qué valor aporta la domótica en las edificaciones, en los espacios? ¿Por qué pensáis que esto es importante y que debe estar presente en los espacios? Básicamente la aportación domótica, bajo nuestro punto de vista, se basa fundamentalmente en 4 pilares: la seguridad, la comodidad, la accesibilidad y el ahorro energético. Y la integración domótica da al usuario final de esa capacidad de control sobre estos pilares básicos en los que se basa la domótica, y además con la generación de escenarios le lleva a la sensación de uso, la sensación de uso, como se dice ahora, la experiencia del viaje del usuario final lo lleva a su máxima expresión, porque realmente la integración domótica, bajo mi punto de vista, adquiere su mayor sentido cuando hace interactuar de una forma automática diferentes elementos entre sí, con la generación de escenarios. Y dado, bueno, compartimos por supuesto esta visión, ¿dónde piensas tú que, teniendo en cuenta que aquí al final hablamos, nuestro público suelen ser arquitectos, interioristas, profesionales del sector de la edificación, ¿dónde piensas tú que debe comenzar
a meterse en el proyecto el concepto de la domótica? Porque, claro, el arquitecto empieza a crear el proyecto desde los planos, después tú sabes que viene la ejecución, la obra, la instalación, la puesta en marcha, pues todo tiene distintas fases, pero para comentarle a ¿por qué es importante que los técnicos, arquitectos interioristas, ya desde el comienzo del proyecto ya consideren que hay que meter estas instalaciones? Sí, es fundamental ya desde el proceso embrionario, cuando el arquitecto, cuando el promotor empiezan a tener una idea de qué es el producto que quieren ofrecer, el aportar esas ventajas domóticas les va a traer primero importantes ahorros en cuanto a costos, porque ya si tienes claro cuáles son las soluciones que quieres aportar, te va a permitir elegir desde una fase ya embrionaria de proyecto, de prescripción, cuáles son los elementos que van a optimizar esa instalación sin necesidad de costosas pasarelas, buscando esos elementos que sean compatibles entre sí, adaptando los elementos externos, protección solar, clima, etcétera, a estos elementos, y eso le va a traer importante ahorro, y además también, ¿por qué no? Si lo haces desde el proceso embrionario, en la fase de comercialización de su producto, van a poder poner en valor esas ventajas y van a dar un plus de calidad y un plus de mejora de producto a ese producto residencial que coloca en el mercado. Claro, nosotros pensamos que al tú meterle esta suma de valor al producto inmobiliario, después el cliente, que puede ser bien un promotor o bien un promotor, digamos, gran promotor, o sea, un promotor particular, estamos hablando igualmente, después puede apreciar todo este valor, y tanto si tiene que revender el producto a otra persona, como es un promotor, digamos, inmobiliario grande, como si tiene que vivir él en el propio edificio, pues va a apreciar mucho Evidentemente, el valor, ¿no? Estamos dotando de más prestaciones a ese producto residencial. La domótica, como decíamos antes, aporta indudables ventajas, sea en el aspecto de la seguridad, sea en el aspecto de la comodidad, sea en el aspecto del ahorro energético y de la accesibilidad, como hablábamos. Y entonces eso te da un plus de acabado, te da un plus de calidad. Es como cuando vas a comprar un coche y le pones aquellos accesorios que tú consideras Correcto, que te van a reportar un mayor beneficio y una mayor ventaja. Y esto poco más o menos poco más o menos no, es lo mismo. Realmente le estás poniendo más extra a tu producto, te estás diferenciando del producto de la competencia y te estás posicionando como un promotor que pone en el mercado unas viviendas de mayor calidad y mejores terminaciones. Eso es muy importante. Otra parte interesante, como tú sabes, este sector es tremendamente amplio, el sector de la domótica tiene muchos tipos de productos, muchos tipos de protocolos, y cada fabricante dirige sus productos a un determinado tipo de proyecto. Cuéntanos, Nice, ¿cómo enfoca esto? ¿Cuáles son los proyectos prototipo para el producto Nice? Bien, nosotros, como te decía al principio, cuando decidimos meternos en esto teníamos una vocación de 360 grados. Entonces, nuestra prioridad en este percurso, en este recorrido, ha sido integrar el mayor número de elementos posibles, integrar el mayor número de protocolos posibles, con el fin de tener la máxima flexibilidad. O sea, nuestra ambición es que nuestra propuesta, nuestro sistema, sea válido para esa domótica de entrada básica, si quieres, donde me va a gestionar las luces o el clima, hasta llegar a elementos mucho más avanzados, con la gestión del audio, con la gestión del vídeo, con la gestión de la aerotermia, la fototermia. Esa es nuestra vocación. Entonces, no tenemos un perfil de... Bueno, pero hablamos siempre entonces del mercado residencial, ¿no, Enrique? Te preguntaba primero de los grandes mercados, sí, no. Hotelero, secundario, fundamentalmente residencial. El mercado residencial. Hablamos del mercado residencial. Nosotros estamos enfocados hoy en el mercado residencial, no queremos parar ahí, nuestra ambición es dar un paso más, pero hoy por hoy, dentro del mercado residencial, dar respuesta a todas las... Claro, hay muchos segmentos dentro del mercado residencial. Efectivamente, desde el básico, desde el entry hasta el premium. Entonces, nuestra vocación dentro del mercado residencial es eso, dar respuesta a todas las necesidades del mismo y que pueda afrontar igual un apartamento, la necesidad de un apartamento, como la necesidad de una villa de lujo. Eso, yo creo que esa es la parte más interesante. Sí. ¿Cuál dirías que sería el proyecto básico con Nice? Porque esto es muy importante para los que nos escuchan, es decir, porque todo el mundo nos hace la misma pregunta. Bueno, sí, pero venga, ¿esto cuánto vale? ¿De cuánto estamos hablando? Entonces, si yo digo, oye, mira, pues pongamos que soy un promotor particular, me estoy haciendo mi propia casa,
Pero vamos a poner no me estoy haciendo un chalet, vamos a poner que vivo en una ciudad y tengo un piso. Sí, sí. ¿Cuál sería el proyecto? ¿Con cuánto dinero puedo decir yo, oye, pues yo ya tengo Nice en mi casa con un servicio bastante apañado en un piso de 100 metros cuadrados? Va a depender del número de elementos que quieras conectar. Pero por ponernos en contexto, si hablamos hoy el mercado tradicional de la domótica parece un sinsentido, pero bueno, el mercado que existe mayoritariamente en el mundo de la domótica utiliza sistemas cableados. Para que te hagas una idea, el sistema de Nice representa entre un 15 y un 20% del valor que supondría un sistema cableado. Es decir, tienes que destinar de 5 a 6 veces menos dinero que necesitarías para colocar en una vivienda de 100 metros cuadrados un sistema cableado si utiliza un sistema inalámbrico de Nice. ¿Esto qué significa? Pues significa un ahorro de más de un 80% respecto a la instalación. Es decir, en parámetros constantes, si un sistema cableado te costaría 10.000 euros, con un sistema inalámbrico de Nice no te llegaría a los 2.000, estaría en torno a los 2.000, con lo cual populariza muchísimo. Estamos democratizando la domótica. Y haciéndola más accesible a todos los bolsillos. Además tenemos la ventaja de que nuestro sistema, al ser inalámbrico, es perfectamente escalable. Es decir, tú puedes empezar. Eso también es muy interesante. Con una solución básica, y conforme va ampliándose tus necesidades o tus posibilidades económicas, vas ampliando la instalación sin necesidad de obras, sin necesidad de grandes inversiones, con un costo muy asequible. Por hacer unos números rápidos, que yo sé que a todos os gustan los números rápidos, tradicionalmente siempre se ha dicho que el coste de un sistema cableado en una vivienda viene a estar entre el 2 y el 3% del coste de la vivienda. Si Enrique nos está diciendo que el coste de un sistema inalámbrico es del 20% del coste de uno cableado, pues haceros a la idea. Pues estamos hablando del 0,4%. Estamos hablando del 0,6, 0,8% del costo de la vivienda. Para que todos hagáis una idea de lo que estamos hablando, ya evidentemente, si tu vivienda vale 1.000.000 de euros, pues aplica el porcentaje. Si tu vivienda vale 200.000, aplica el porcentaje. O sea, estamos hablando en el sector, claro. Es muy importante esa parte que tú decías de también la posibilidad de la escalabilidad del producto. Evidentemente, todo el mundo sabe que cuando instala por primera vez la domótica está con el miedo de ¿y si se me olvida algo, luego qué? Pues tengo que volver a abrir toda la casa y te echas a temblar pensando que otra vez el electricista, otra vez. Sin embargo, con los sistemas inalámbricos esto no es tan así. Se pueden incorporar servicios de una manera muy fácil y sin tener prácticamente que tocar nada en la instalación. No, prácticamente no tienes que alojar el dispositivo inalámbrico de allí donde te sea más conveniente, conectarlo en el hub y a funcionar. No solo que se te olvide algo en la fase inicial del proyecto, es simplemente porque tus necesidades han ido aumentando. Cambian. Incorpora a la domótica los sistemas de protección solar, por ejemplo, las cortinas, las persianas, los toldos, incorpora a la vivienda el clima, incorpora cualquier cosa que... Incorpora a la vivienda un niño, incorpora a la vivienda una persona mayor. Por ejemplo, sí, ese tipo de cosas. Entonces, claro, eso te hace que sea escalable de una forma cómoda, práctica y económica. Claro, esto es muy importante. Y después... Perdón, si me permite, cuando hablamos del ahorro, el ahorro lo hacemos en base a tecnología, nunca en base a calidad, nunca en base a prestaciones. O sea, no quiero que se pueda transmitir la idea de que Nice es un sistema barato y es un sistema que no tiene calidad, es un sistema de altísima calidad y altísima fiabilidad. Lo que pasa es que utilizamos tecnologías que nos permiten ahorrar en material y en mano de obra. Claro, y en instalación, que es donde se ahorra. Que es donde realmente está el peso. Al final el cliente quiere encender y apagar una luz y la luz se va a encender y apagar. Quiere subir y bajar una persiana y la persiana va a subir y bajar. De una forma inmediata, de una forma cómoda, sea en local que en remoto. Lo mismo que haría con un sistema cableado, lo haría con instalación. En esto, digamos que para el cliente es transparente al nivel de que si viene alguien de fuera no va a saber qué producto tienes instalado porque funciona igual. Entonces, sí, absolutamente. Otra cosa es lo que te ha costado, eso lo sabes tú. Sí, eso lo sabes tú. Eso lo sabes tú, pero a nivel prestacional no va a tener. A nivel prestacional nadie notaría la diferencia. Eso es importante.
Hay una parte que a nosotros los integradores nos interesa muchísimo, claro, que es la relación entre nosotros y los fabricantes. Nosotros, como sabes, pues los integradores somos una figura, pues prácticamente una ingeniería, que lo que venimos es a buscarle a cada cliente exactamente cuál es el producto que mejor le viene, se lo recomendamos, después se lo diseñamos y se lo instalamos y se lo ponemos en marcha. ¿Cuál es la relación que tiene NICE y la importancia que le da NICE a la red de integradores con la que cuenta? Para nosotros es fundamental contar con partners como Domonova, porque sois las empresas que tenéis un amplio conocimiento del mercado, estáis en contacto con el mismo, proponéis las soluciones, nos ayudáis a trabajar en la evolución. Hablábamos antes del cuáles los trenes de crecimiento y la evolución del mercado. Esa información la tenemos gracias a empresas como Domonova, que son las que nos aportan esa información, que están en contacto con el día a día, incluso desde fases tempranas, porque hacéis la prescripción del producto. O sea, para nosotros realmente es absolutamente imprescindible el contar con este tipo de partners. Y además, con toda la humildad, mi producto, sin vosotros, es un producto que está en una caja y que no hace absolutamente nada. Claro, eso es lo que si no perdéis vosotros las manitas, no sirve para nada, más allá de que quede un poco más o un poco menos bonito. Importante que nos gusta siempre recordar que al final los fabricantes fabricáis equipos que vienen vacíos, por decirlo así. O sea, tienen una gran potencialidad, pero vienen sin programar. Entonces, la relación entre el fabricante y el integrador tiene que ser muy cercana para que el producto que se piensa y se diseña con una potencialidad llegue a tener en casa del cliente esa potencialidad. Absolutamente sí, Pedro. Formamos parte de la misma cadena de valor. O sea, vosotros tenéis una información en ambos sentidos, donde percibís claramente cuáles son las necesidades del mercado en cada momento, hacia dónde se dirige, cuál es el producto que hay que ofrecer. Eso nos lo trasladáis a nosotros y nosotros intentamos dar respuesta a esas necesidades de la mejor forma posible y en el menor tiempo posible. Claro, a su vez, evidentemente, tanto vosotros como nosotros dependemos de nuestros propios prescriptores, que son estos arquitectos, estos interioristas, que son los que nos dicen, nos trasladan a nosotros, oye, en este proyecto, esta es la idea del proyecto. Exactamente. Queremos que la magia, porque a mí me gusta decir que nosotros somos un poco creadores de magia, esa magia que hacemos nosotros, la quiero utilizar en este proyecto en concreto para hacer esto. Y entonces somos cuando tú y yo nos tenemos que partir la cabeza de cómo hacemos que ese arquitecto, que ese interiorista consiga el efecto que busca en su proyecto. Con el menor costo posible. Claro. Con el menor costo posible y con la máxima calidad posible. Y sencillez de uso, que es otra cosa que me parece muy importante. Absolutamente. Porque al final esto acaba en manos de personas que no tienen por qué ser fanáticos de la tecnología ni conocedores. Esto tiene que ser algo que cualquier persona sea capaz de utilizar. De hecho, creo que nuestra es muy intuitiva, no necesita para nada, simplemente la abre, te tienes los iconos, ves lo que va a hacer. Incluso en la generación de escenarios la puede hacer el usuario final de una forma rápida e intuitiva, porque eso es lo que va a satisfacción. En el momento que tú tienes sistemas que son complicados de usar, el cliente final lo aparta, no le interesa. Es cierto que hay un equilibrio complicado, Enrique, entre lo que el cliente necesita por nuestra parte y lo que el cliente después quiere hacer él solo. O sea, si es un sistema en el cual todo lo tenemos que hacer nosotros y después no le dejamos nada a él, crea una distancia entre el sistema y el cliente que eso asusta un poco, porque y además genera una dependencia que ni tú ni yo queremos, que es que el cliente dependa para nosotros para todo. Nosotros queremos decir, oye, nosotros te ponemos esto en marcha y a partir de aquí, como si fuera un coche, lo conduces tú. Es decir, nosotros lo que estamos seguros es que el coche va muy bien. Exactamente. El coche corre todo lo que tú quieras, pero conduces tú. Es decir, las escenas te las vas a crear tú, la personalización de todo te lo vas a personalizar tú y no vas a depender ni de Enrique ni de Pedro el resto de tu vida para que tu casa funcione. El cliente, una vez que tiene la instalación y la tiene llave en mano y que todo funciona como debería, porque todo funciona como debe ser, porque lo habéis instalado profesionales como vosotros, que en el devenir del día a día el usuario se sienta completamente autónomo. O sea, ese es el éxito. No pretenden otra cosa, porque si no, generar esa dependencia va a hacer el producto ingrato para el usuario final, para el instalador domótico y para el fabricante, porque crea una dependencia negativa, insana. Claro, con esto nosotros nos gusta dejar esto siempre muy claro, porque como tú bien has dicho, hemos hecho juntos proyectos que han sido una promoción de 80 viviendas de lujo, con lo cual, trabajando a promotor,
ese promotor tiene que después entregar las 70 viviendas y decirle a cada usuario cómo usar los 70 sistemas que nosotros hemos instalado, y eso tiene que quedar relativamente claro, y cada uno después, y me ha pasado a mí muchas veces, llega uno después de cierto tiempo de que uno termina el proyecto y se encuentra que cada cliente ha hecho con su casa lo que le da la gana. O sea, que el día que se entrega, todas las casas son iguales. A los 3 años, las casas no se parecen en nada unas a otras. Claro. Las personas han ido cambiando el sistema y han ido adaptándolo a sus necesidades y se diferencian. Hemos hecho ese tipo de proyectos, pero también hemos hecho el proyecto de una casa singular de alto nivel, donde una persona, pues, oye, con mayor capacidad económica ha querido mucha funcionalidad y de nuevo, cuando le entregas ese sistema, esa persona que tiene tanta funcionalidad quiere que sea sencilla de utilizar. Si tiene que aprenderse un manual de este tamaño para usar su casa, se niega. No lo usa, evidentemente. Se niega por completo. Entonces, pues es importante esto, creo yo, de que el equilibrio entre que nosotros tenemos que hacer que el coche, el día que te lo ponemos en la puerta, el coche vaya fino. Efectivamente. Pero el cliente es quien conduce. Me parece muy acertado el ejemplo. Vosotros sois los profesionales capaces de dejar el coche que sea en un circuito, hacerlo en el mínimo tiempo posible, pero luego ya el otro plus lo pone el piloto, y el piloto tiene que ser independiente para poder ejecutarlo y sentirse, además, sentirse autónomo, sentirse libre, porque eso le va a ver el sistema como lo que es algo que le va a simplificar la vida, algo que le va a traer comodidad, que le va a traer seguridad, y lo va a ir haciendo crecer. Hay otros conceptos nuevos que nos aparecen en el mercado, Enrique, que estoy seguro que tú estarás como yo, pues, bastante cansado de escuchar, que son como el de la sostenibilidad y la eficacia en los espacios, en las construcciones. Sí. Los arquitectos cada vez nos piden más, y los promotores, oye, yo quiero el sello BREEAM, yo quiero ser una construcción más ecológica, eficiente, sostenible, por decirlo así. Sí. ¿Cuál es la visión que tiene NICE sobre esos conceptos nuevos que están apareciendo en el mercado? A ver, estamos en una sociedad donde la sostenibilidad empieza a tener, tiene un valor fundamental. Hoy día es uno de los polos dinamizadores más importantes en todos los sectores. Sea en la revolución por ejemplo, estamos viviendo de los vehículos con la irrupción masiva de los vehículos eléctricos, etcétera. Y esto en la vivienda no pasa desapercibido. El papel de la domótica fundamentalmente es aprovechar al máximo esa energía, optimizando el consumo energético, como te digo, y jugando un papel muy importante, ya no solo en la sostenibilidad de la vivienda, en el consumo pasivo, sino también en el consumo recurrente, que nos permita hacer bajar la factura eléctrica, optimizando la luz, jugando con la luz natural y la luz artificial. Podríamos llegar a decir, como yo defiendo delante de los clientes, que esto es una inversión. Absolutamente. O sea, este tipo de sistema es una inversión en tu vivienda, que además le trae retorno económico, porque tiene un ahorro recurrente y un plus de comodidad enorme, que hasta que no lo vives no sabes lo que te estabas perdiendo. Pero mira, para que te haga una idea, por ejemplo, la interacción de diferentes elementos de protección solar. Tú haces interactuar elementos de protección solar de exterior, la típica persiana veneciana o el toldo, con el sistema de climatización o de aerotermia que tiene. Y tú, en función de lo que quieras priorizar, si la luz o la entrada de radiación, tú puedes conseguir bajar la temperatura de tu vivienda en más de 5 grados. Eso significa que va a tener un ahorro en la factura eléctrica de más de un 20%. O sea, fíjate si no es una inversión. Uno va a tener un retorno rápido en el tiempo, con el tipo de inversión que hablábamos, que decíamos que era del 0,5 al 0,4% del valor de la vivienda. O sea, tenemos que empezar a percibirlo también como una inversión con retorno. Los números salen, ¿verdad, Enrique? Sí, absolutamente. Los números salen. Absolutamente. Los números salen. Esto que comentabas es una parte interesante, y vamos a retomar un tema que habíamos tomado anteriormente, que era el tema de la integración con diferentes tipos de elementos en la casa. Has comentado, evidentemente, las persianas, has comentado el clima. ¿Cuáles son los elementos que estáis incorporando ahora a que sean compatibles? Y ya no solo los elementos, sino cómo estáis comunicando con otro tipo de sistemas que ya están también en el mercado y que al final a los integradores nos permiten hacer, vamos a decirlo así, proyectos híbridos, donde, oye, pues antes
Esto era, te tenías que casar con uno o casar con otro y te casabas al principio y ya tenías que estar toda la Sí, vida para siempre. para siempre, Para ¿no? siempre. Sin embargo, ahora parece que los fabricantes están empezando a decir, no, vamos a ver, vamos a intentar llevarnos bien entre todos, vamos a intentar que nuestros sistemas todos se intercomuniquen de modo que pueda el cliente aprovechar lo mejor de cada uno para poder conseguir un proyecto final que sea todavía más sostenible, todavía más eficaz. Antes en nuestra conversación hablábamos de flexibilidad. Eso es, esa la es la flexibilidad es fundamental. Y el que seas capaz de, en una vivienda, instalar la máquina de aerotermia que más te convenga y que la podamos integrar en el sistema, o que seas capaz de aprovechar al máximo la generación de energía solar gracias al sistema. O sea, nuestro reto era, y creo que lo estamos consiguiendo, era dar esa flexibilidad a los instaladores domóticos, dar esa flexibilidad al usuario final para elegir el producto más conveniente y que todo ello sea capaz de integrarse en un sistema. Y básicamente es una de las fortalezas más importantes que aporta NICE, y con su hub la posibilidad de integrar prácticamente la totalidad de... Y de elementos que no son NICE. Bueno, absolutamente. Son elementos propios, elementos de terceros. Exactamente, elementos de terceros, que es lo que a terceros. nosotros nos encanta. Por decirte, por hacer un recorrido así que me venga a la cabeza rápido, sois capaces de integrarlo con cerraduras inteligentes de otros fabricantes. Absolutamente, de diferentes fabricantes. De diferentes fabricantes. Hablas tú de generación solar, pues con inversores. Inversores de prácticamente todas las marcas. De todas las marcas. Aerotermia. Aerotermia, todas las marcas. Geotermia. Geotermia, hay sensores también de otras marcas. Sí, centrales meteorológicas. Sí, absolutamente. Prácticamente, ya te digo, creo que podemos, si me permiten la inmodestia, creo que podemos integrar absolutamente cualquier dispositivo que en grado de comunicación que haya en el mercado. Con lo cual el cliente puede aprovechar algo que ya tenía. Sí, que forma parte de esa democratización que hablábamos de la domótica. Si tú tienes que, para disfrutar de un sistema domótico, tienes que renovar todos los elementos de tu vivienda, es un sinsentido el que reduzcamos el costo de la integración y alejemos la posibilidad porque tenemos que poner nueva máquina de aire acondicionado o un toldo nuevo o una puerta nueva. El reto es adaptar eso que hay con diferentes dispositivos para que se puedan integrar con una inversión lo más pequeña posible. Y que esto es un reto que por otra parte os obliga a vosotros a estar permanentemente vigilando qué es lo que está saliendo al mercado para rápidamente hacerlo compatible con vuestro sistema, ¿no? De ahí lo que te decía antes de la importancia de las empresas como Domonova, porque nos transmitía esa información en 0, entonces nos permite el anticiparnos y ir en el canal adecuado. Me dice, oye, atentos que mira, este sistema de climatización está funcionando muy bien, como cuando llegó la aerotermia. Enseguida dije, pues este sistema le vemos ciertas ventajas con respecto a otros sistemas. Pues vamos a trabajar en integrarlo lo más rápido posible. Ya se pueden integrar. Ese tipo de flexibilidad es lo que creemos que hace a este sistema, le da muchas ventajas, por no decir un sistema ganador. Nosotros le damos mucha importancia a esto porque tú hablas de aerotermia, que a lo mejor es un sistema que una persona compra una vez en su vida, pero cuando salió, por ejemplo, Alexa, o cuando que valía 60 euros y en unas navidades pasó de no tenerlo nadie a tenerlo todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. Hasta mi madre le regalé una. Fue el regalo de Reyes favorito de no recuerdo de qué año. Nos tuvimos que poner las pilas todos porque los clientes empezaron a llamar y decir, oye, por supuesto tu sistema será compatible con Alexa. Y te dice, pues si no lo es hoy, lo va a ser mañana. Claro, no solo con Alexa, con la mayoría de asistentes vocales. De voz. Luego es verdad que, y lo comentaremos más tarde si me permite, claro. El usuario final también se ha dado cuenta que el asistente vocal le trae comodidades, pero también le trae una invasión de privacidad que no siempre está dispuesto a asumir. Sí, es cierto. Que no siempre está dispuesto a asumir. Pero bueno, sí, a medida que se ha ido, como pasa con todo, ¿no? Al principio los que venden el aparato, el cacharro, no nos gusta usar estas palabras, solo venden las ventajas. Pero cuando la gente va a empezar a usar, lo va empezando a usar, va encontrando los inconvenientes. Efectivamente, es que se da una paradoja con este tipo de aparatos, como de los asistentes vocales, y es que una parte del producto del aparato en sí y otra parte del producto eres tú mismo, usuario. Claro. Porque están utilizando
en una parte importante, están utilizando esa información que obtienen para comercializarla. Y sí empieza a haber una cierta animadversión a la utilización de este tipo de asistente vocal. Pasa mucho en el mercado premium. Sí. Pasa mucho en el mercado premium. Yo creo que la ciberseguridad en general está empezando a ser ya un tema. O sea, antes nadie te preguntaba, oye, perdona, ¿y mis datos dónde van? Y ahora cada vez más clientes, sobre todo del sector premium, te preguntan, oye, todo esto de cuando yo enciendo la luz, cuando yo subo la persiana, ¿esto dónde queda? Esto queda aquí, lo subes a la nube. La gente empieza a preocuparse de dónde van sus datos, aunque sean datos tan así a primer bote irrelevantes como a qué hora subes la persiana de tu cuarto. Sí. Pero, oye, pero eso puede generar después, utilizado malévolamente, puede utilizar o en ciertas... pueden intentar venderte algo. Pueden no, o sea, lo van a intentar seguro. O sea, lo van a intentar seguro. Y es lo que te digo, está empezando a despertar cierta animadversión. De ahí que, de nuevo, ese contacto que tenéis vosotros con el mercado y que nos trasladáis a nosotros es fundamental en adelantarnos a estas tendencias. O sea, el adelantarnos a estas tendencias y, ¿por qué no?, tener un asistente vocal que trabaje en local y no trabaje en remoto, que no necesite una nube. Yo creo que cada vez más la gente entiende ese concepto y va buscando algo así. Relacionado con todo esto, ya vamos a hacerlo más general, Enrique. ¿Cómo ves tú el futuro del sector? ¿Cómo ves tú el futuro? Dado que hemos tocado varios temas, ciberseguridad, hemos tocado sostenibilidad, hemos tocado... En general, ¿hacia dónde crees tú que va este mercado? El mercado de la domótica residencial. La domótica residencial, yo no tengo dudas que va a ir evolucionando, va a ir creciendo, más en función de que el usuario final vaya entendiendo cuáles son las expectativas, o sea, qué es lo que le aporta, porque hoy día tengo que decir que se percibe un cierto desconocimiento de las expectativas que aporta la domótica. Todavía, fíjate, todavía. Sí. No, todavía y a niveles... Mira, yo recuerdo, no hace tanto tiempo, ahora un par de años o 3, me llama un amigo y me dice, oye, que quiero, vente que me estoy haciendo una villa espectacular. El hombre, como decimos en mi pueblo, es de posible, se estaba haciendo una villa espectacular y en ese momento me dice, no, es que yo quiero abrir las puertas con el móvil. Y yo le digo, no, perdóname, fulano, tú no quieres eso. Sí, no, tú no quieres eso. Tú quieres un sistema que te permita interactuar cuando las puertas, con las luces del jardín, cuando se active la alarma, que te haga muchas más funciones. Le expliqué un poco el boceto de la idea de lo que sería y el hombre me miró así ojiplático y me dijo, efectivamente, eso es lo que quiero. Entonces, por un lado tenemos que trabajar en dar al mercado, dar al usuario final esa percepción de todo lo que puede llegar a disfrutar, a tener con los sistemas de domótica, los sistemas de integración y además hacerle perder el miedo de que son sistemas muy fáciles de usar y que le van a traer muchísimas más ventajas que inconvenientes, o si me permite, 99% ventaja. Correcto, yo creo que hay que hacer tenemos que hacer todavía entre los actores de este mercado una gran labor de divulgación. Sí. Y con estas charlas y con estos podcasts intentamos llegar primero pues a los arquitectos, a los técnicos, ¿no? Que al final son el primer eslabón de la cadena que tú hablabas antes de valor, ¿no? Ellos son quienes diseñan los espacios. Bueno, pues a ellos a los primeros que hay que divulgarles las bondades de estas instalaciones. Esto después vendrá hacia abajo de la cadena y acabará en manos del usuario final, que evidentemente habla también que divulgarle qué ventajas tiene lo que se le ha instalado en su casa, ¿no? Y así, cuando ya tengamos, digamos, la divulgación a todos los niveles, seguramente el mercado crezca, que no es que no venga creciendo, que viene creciendo. Está creciendo con doble dígito, está creciendo de una forma importante y ya te digo, y bajo mi punto de vista no crece más porque no hay una información plena de todo lo que le puede brindar la domótica. Correcto. Bueno, Enrique, pues oye, hemos hecho aquí un rato que cuando nos hemos dado cuenta llevamos ya bastantes minutos hablando. Yo creo que, salvo que tú quieras añadir algo más... No, yo simplemente me gustaría, al hilo de lo que hablamos, de esa divulgación, me llama mucho la atención que determinados segmentos del mercado, que serían
grandes beneficiosos de las ventajas de la domótica, como por ejemplo las viviendas para personas senior, para personas mayores o para personas con movilidad limitada, que realmente le aporta muchísimas ventajas. Al final hablábamos de los 4 pilares de la domótica, pero hay que añadir uno, que es simplificar la vida de las personas. Entonces, esas personas que tienen esas limitaciones por cuestiones físicas, por cuestiones de edad, que entiendan que no tienen por qué no tiene por qué ser un hándicap a la hora de desenvolverse en su vida y muchísimo menos en su hogar. Claro. Y la domótica les va a ayudar enormemente a simplificar, a solucionar estas eventuales dificultades que el día a día les genera, con accesibilidad, con seguridad, con muchas cuestiones. Y, si me permite, y ya nada, si simplemente meter una cuña, presentamos en breve un asistente vocal en local para poder gestionar esa vivienda sin estas invasiones de privacidad. Se llama Milo, ya está funcionando con éxito en Estados Unidos desde hace algunos meses y nuestra intención es presentarlo en el ISE en enero y ponerlo a integrarlo en nuestro sistema de una forma inmediata. Oye, pues estaremos súper atentos porque nos parece, como hemos hablado, de lo más interesante. Sirva esta llamada que tú haces, pues también una llamada a las administraciones públicas. Es decir, ojo que se subvencionan muchas cosas a estos segmentos poblacionales con necesidades especiales. Sí. Y esta tecnología, como hemos hablado previamente, no es un coste bestial para las ventajas que le aporta a este segmento de la población. Es una inversión mínima con el retorno que tiene, no solo, como hablamos, en ahorro, sino en accesibilidad y en comodidad y en seguridad de las personas. Que eso es algo que, bajo mi punto de vista, no tiene precio. Sobre todo personas de como te digo, de cierta edad o personas con movilidad reducida, los que tenemos personas cercanas de edad o con limitaciones. Es un caso tan común, Enrique, tan común. Sabemos de lo que estamos hablando. Personas que viven solas ya con una cierta edad, esas personas no quieren dejar su hogar porque en su hogar se sienten seguros, pero empiezan a tener una necesidad de... Y vamos a ser realistas, nosotros queremos tener una seguridad. Sí. Con respecto a ellos, queremos sentirnos seguros de que ellos están bien y tranquilos, y tranquilidad, de que están bien y esta tecnología aporta esa tranquilidad. Yo habré hecho ya más de 4 o 5 proyectos con vuestros productos que son simplemente el caso de una persona mayor que vive sola y sus hijos viven fuera, en otras ciudades, y lo único que quieren es que su madre o su padre estén seguros, ellos pueden tener la posibilidad de comprobar que están bien. Sí. Y que esas personas, aquellas tareas que le cuestan más trabajo, la tecnología le ayude. Le ayuda y que no se le va a olvidar apagar el aire acondicionado porque lo van a programar para que se que si hay cualquier problema de agua porque se despisten, vamos a tener un sensor de inundación que les va a avisar, o simplemente no responden al teléfono y le va a poder abrir la puerta en remoto a cualquier persona que esté, a cualquier vecino conocido que esté cerca y que pueden entrar a verificar que todo está bien. Pues hacemos esta llamada ya no solo a los particulares con estos problemas, que los tenemos casi todos, sino a las administraciones públicas, que creo que también deberían tomar mano de este asunto. Perfecto. Bueno, Enrique, pues ha sido un auténtico placer, que nos hayáis recibido en vuestra casa y esperemos que hayas pasado un buen rato con nosotros. Yo se me ha hecho cortísimo, con lo cual es que lo he pasado muy bien. Exactamente, y por supuesto seguiremos en contacto y estamos deseando ver el nuevo asistente por el que habéis presentado. Si Dios quiere, nos veremos pronto. Gracias por el tiempo. Gracias a ti, Pedro. Bueno, pues habéis visto. Ha sido un rato fantástico con Nice y esperamos que os guste. Si os queréis suscribir al canal, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y después seguiremos emitiendo más vídeos en los que seguiremos recorriendo el mercado domótico e intentando haceros llegar las nuevas funcionalidades que aparecen. Gracias a todos.